El español es una de las pocas lenguas del mundo, de hecho, menos del 14% tienen esta característica que distingue dos consonantes róticas, concretamente esta y esta, es decir, la R suave y la R fuerte, o en términos lingüísticos, percusiva R y vibrante R. Y estamos hablando de pares mínimos, que son, en fonética, un par mínimo es una pareja de palabras que suenan exactamente igual excepto por un único sonido. Si en español tenemos R y R, vamos a tener parejas de palabras que se distinguen solo por tener un sonido o el otro, como por ejemplo en caro y en carro. Como deberíamos saber, en español podemos escribir una sola R y dos Rs para representar cada uno de esos dos fonemas, mientras que en bastantes otras lenguas también aparecen las dos grafías, pero representan siempre el mismo sonido. Por ejemplo, en inglés, una sola R y dos Rs se pronuncian siempre exactamente igual. Y estamos hablando de pares mínimos, estamos hablando de contraste entre R y R, pero realmente este contraste, que en la ortografía se suele marcar como una sola letra R para el sonido R y dos letras R para el sonido R, solo ocurre entre vocales dentro de una palabra, mientras que al principio de palabra siempre vamos a tener una sola R para el sonido R, por ejemplo en rojo, y al final de sílaba es prototípicamente una letra R para el sonido R, por ejemplo, amor. Y además también tenemos algunos otros contextos donde tenemos una letra R para el sonido R, como en sonreír o Enrique. Ahora vamos a ver pares mínimos de R y R con ejemplos. La verdad, algunos de ellos un poco tontos, pero nos van a servir ya que estamos para aprender algunas palabras y expresiones. Par mínimo número 1. Ahora y ahorra. Por ejemplo, mi hijo ahora ahorra más. Es decir, ahora, en este momento, ahorra. Es decir, no gasta tanto dinero, entonces puede guardar el dinerito para el futuro. Vemos ahí claramente la diferencia de significado ahora y ahorra. Mi hijo ahora ahorra más. Par mínimo número 2. Carrera y carrera. Por ejemplo, la chica de la carrera es muy carera. Ahora, ¿qué es carrera? Pues simplemente la persona que vende muy caro. Vemos que este ejemplo es un poco tonto, pero bueno, al menos hemos aprendido una nueva palabra. Número 3. Careta y carreta. Por ejemplo, bájate de la carreta y quítate la careta. Una careta es básicamente una máscara, ¿vale? Pero lo más importante es que a menudo se usa la expresión quitarse la careta para decir metafóricamente que alguien que estaba fingiendo deja de hacerlo para empezar a actuar como realmente es. Y luego carreta es simplemente una especie de carro, normalmente con dos ruedas, tirado por animales como caballos, bueyes, etc. Par mínimo número 4. Caro y carro. Por ejemplo, para el carro. Este patinete es muy caro. Aquí tenemos la expresión para el carro, que es equivalente más o menos a decir no vayas tan rápido, tranquilo. Normalmente no en un sentido literal de que vayamos en un vehículo, sino en el sentido más metafórico de no precipitarse al tomar decisiones. Par mínimo número 5. Cero y cerro. Por ejemplo, hay un cerro a 0,5 kilómetros de aquí. Y ahora, ¿qué es un cerro? Pues literalmente un cerro es una especie de colina o montaña pequeña, pero sobre todo se usa en la expresión irse por los cerros de Úbeda, que significa empezar a hablar sobre algo que se aleja en mayor o menor medida del tema principal. En este ejemplo hay un cerro a 0,5 kilómetros de aquí, realmente lo hemos usado con el significado literal de una montañita pequeña, pero de paso aprendemos la expresión irse por los cerros de Úbeda para decir que empezamos a hablar de cosas que no tienen ninguna conexión. Par mínimo número 6. Coral y corral. Por ejemplo, el corral tiene vallas de color coral. Me imagino que más o menos en todas las lenguas un coral es una especie de animal o planta, no estoy muy seguro,
del mar. Mientras que como color, que es como lo estamos usando en este ejemplo, es un color intermedio entre el rojo claro, el color salmón, el color naranja, etc. Mientras que corral es el espacio donde se suelen guardar animales como por ejemplo las gallinas. Y en algunos supermercados podéis encontrar la sección de carne de aves de corral. Par mínimo número 7. Coro y corro. Por ejemplo, los cantantes del coro están dispuestos en corro, ¿vale? Entonces vemos que un corro es la disposición en forma de círculo, es decir, los cantantes de este coro están puestos así, en círculo. Par mínimo número 8. Foro y forro. Por ejemplo, el administrador del foro se lo pasa todo por el forro. De forma literal, el forro es la cubierta de protección, por ejemplo, un plástico que usamos para proteger las tapas de un libro. También tenemos el forro de la chaqueta, es decir, la parte interior de la chaqueta. Si, por ejemplo, tenemos una chaqueta de piel, por dentro no es de piel, es de tela, pues eso también sería el forro. Pero aquí en este ejemplo, pasarse algo por el forro es una expresión bastante vulgar, así que cuidado, que realmente tenemos que presuponer pasarse algo por el forro de los cojones, por el forro de los huevos. Entonces, cuidado con eso. Y significa no darle importancia a algo o a alguien, ignorar la autoridad de alguien, etc. Par mínimo número 9. Mira y mirra. Por ejemplo, mira, el rey mago tiene mirra. Ahora, ¿qué es la mirra? Es una planta, una especie aromática de Oriente que es precisamente uno de los regalos de los Reyes Magos al niño Jesús. Oro, incienso y mirra. Par mínimo número 10. Moro y morro. Por ejemplo, ese moro tiene mucho morro. Y aquí cuidado que esto es políticamente incorrecto, ¿vale? Moro suele usarse de forma laxa, de forma vaga, para referirse a una persona árabe relacionada con el Islam, todas esas cosas. Pero mucho cuidado porque, como digo, puede ser ofensiva o como mínimo políticamente incorrecta. Así que, aunque literalmente un moro es alguien de Mauritania, pero muchas veces se suele usar con esta intención ofensiva, peyorativa, así que simplemente intentamos no decir moro y ya está. Y luego un morro es la boca de algunos animales, especialmente la boca que sobresale, ¿no? Como por ejemplo en los perros, pues eso es el morro. Y luego, derivado de ese significado literal, también puede ser el sinónimo coloquial de cara, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho morro o simplemente tener morro es más o menos lo mismo que tener cara o tener mucha cara. Además, normalmente haciendo así, ¿no? Ese tiene mucha cara, o incluso sin decir nada y simplemente haciendo así. ¿Y qué significa? Pues significa tener poca vergüenza o no importarte lo que piensen los demás, etc. Par mínimo número 11. Para y parra. Por ejemplo, para allá, que estás en la parra. Una parra es una especie de vid, es decir, la planta de las uvas. Y aquí lo que tenemos es la expresión estar en la parra, que significa estar distraído, no saber qué está pasando, etc. Par mínimo número 12. Pera y perra. Por ejemplo, esta perra es la pera. Aquí tenemos la expresión ser la pera, que cuidado porque ya está un poco desfasada, está un poco obsoleta. Yo, por ejemplo, no la diría. Quizá mis padres, mis abuelos sí, pero yo no la diría ya. Y simplemente significa que algo es muy bueno. Por tanto, esta perra es la pera, es algo así como esta perra es fantástica. Par mínimo número 13. Pero y perro. Por ejemplo, ese perro es muy bonito, pero también muy tonto. Par mínimo número 14. Poro y porro. Por ejemplo, el humo de los porros se te mete por los poros de la nariz. Un poro es un agujero muy pequeñito. Por ejemplo, los poros que tenemos en la piel, por donde sale el vello, por donde sale el pelo. También muy típicamente los poros se encuentran en la ropa, en el tejido de la ropa. Y luego un porro es un cigarro al que se le añaden condimentos. ¿Ya me entendéis? Par mínimo número 15. Quería y querría. Por ejemplo, yo quería tomar este vuelo, pero ahora querría anularlo.
Quería es simplemente el pretérito imperfecto de indicativo y querría es el condicional. Par mínimo número 16, torero y torrero. Por ejemplo, ese hombre quería ser torero, pero ha acabado como torrero. Y aquí os confieso que yo he tenido que buscar qué significa torrero en el diccionario, ¿vale? Es simplemente la persona que trabaja en una torre o en un faro, en una atalaya, lo que sea. Y ya por último tenemos el par mínimo 17, vara y barra. Por ejemplo, no me des la vara, vete de la barra. Una vara es un palo fino, bastante largo, normalmente de madera, y aquí lo que tenemos es la expresión dar la vara, que es similar a dar la lata, es decir, molestar a alguien. En este ejemplo podemos pensar en una discoteca, está el típico tío borracho pesado en la barra intentando ligar con la camarera y la camarera le dice, mira, no me des la vara, vete de la barra. Y ojo, porque sí, efectivamente, vara con V y barra con B son pares mínimos, pero no por V y por B, sino por R y por R, ¿vale? Ya deberíamos saber que en español las letras B y V se pronuncian siempre exactamente igual.